Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su amable compañía las mañanas de los domingos. En apenas 3 semanas, los ciudadanos tendremos nuevamente la oportunidad que nos ofrece la democracia en que vivimos de elegir a las autoridades locales en los 84 cantones de nuestro país. Las elecciones municipales tienen en esta ocasión una serie de particularidades y sobre todo representan nuevamente el reto para que nosotros, los electores, decidamos en manos de quién queremos dejar la responsabilidad de solucionar los problemas y retos de cada una de nuestras comunidades. Para conversar sobre el panorama electoral de estas próximas elecciones municipales, invitamos hoy a Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, ente encargado, Gustavo, de garantizar, como históricamente ha sido, la realización de los comicios, en este caso los municipales. Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Muy buenos días, Liliana, muy buenos días a la audiencia de Estado Nacional y yo encantado de estar con Shirley y con Ronald. Son días en los que están corriendo montones, ¿verdad? Ahora vamos a conversar, pero ya terminaron, por ejemplo, de imprimir las papeletas en estos días. El miércoles pasado a las 5 de la mañana terminó la impresión de todas las 11 millones de papeletas, 666 diseños distintos de papeletas. Ya estamos, el jueves empezamos con el empaque del material electoral. Bueno, más adelante vamos a ver todo lo que implica una elección de este tipo. También invitamos el día de hoy a Ronald Alfaro del programa Estado de la Nación, quien es también investigador de la encuesta de opinión pública que realiza el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que ha estado analizando la percepción de los electores sobre estos comicios y también, Ronald, desde el programa Estado de la Nación, brindando herramientas para que los electores puedan hacer un voto más informado. Buenos días, qué gusto tenerte con nosotros también. Hola, muy buenos días, Liliana, para usted, para las personas, digamos, que nos están escuchando y para tanto Gustavo, Shirley, que gentilmente también son parte de esta conversación. Pues sí, las elecciones ya están, ¿verdad? Estamos a la vuelta de la esquina y al ser una elección compleja, pues requiere que la ciudadanía pueda tener acceso a la mayor cantidad de información posible para que tome mejores decisiones. Y efectivamente, pues hay herramientas disponibles para eso, que ayudan a ver las realidades de las comunidades y que las personas, pues a la hora de decidir, lo hagan teniendo en cuenta toda esta información disponible. Sobre todo cuando tenemos evidencia, digamos, estadística, que ustedes han analizado durante mucho tiempo, del abstencionismo, ¿verdad, Ronald? Porque es una elección donde hay un abstencionismo alto y que tal vez tiene que ver con eso de que la gente no termina de involucrarse con lo que pasa en sus comunidades. Sí, y sobre todo está muy relacionado con el tipo de comunidad a la que nos estemos refiriendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la participación es más alta en zonas rurales del país, en elecciones municipales, pero es más baja en las ciudades y en las zonas urbanas. Entonces, esa realidad, que es muy diferente, habla de la expresión de 84 realidades muy distintas, ¿verdad? En las cuales, pues, las decisiones se toman a partir de la problemática comunal y vecinal. Así es, y precisamente por eso también invitamos el día de hoy a Shirley Saborío, quien es vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Promoción de la Competitividad, que a finales del año pasado publicó una nueva edición del Índice de Competitividad Cantonal, otra de esas herramientas que nos permite dar una mirada a las diferentes realidades de los cantones en el país. Bienvenida, Shirley. Otra vez un gusto tenerte aquí en Estado Nacional. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Buenos días a Gustavo y a Ronald. Encantadísima de poder compartir con ustedes algunos de los datos importantes que creo que los electores deberíamos tomar en cuenta a la hora de ir a las urnas, porque creo que tenemos una democracia extraordinaria y creo que a veces no la atesoramos como deberíamos, ¿verdad? Entonces, ponerle datos a los indicadores con una dimensión cantonal nos hace entender que somos pequeños, pero muy desiguales, muy diferentes, con retos muy distintos todos, pero que tenemos una obligación y un privilegio de ir a las urnas, de nuevo, gracias a que tenemos una institucionalidad que nos facilita este proceso, ¿verdad? Así es, y hoy más que nunca es que deberíamos entonces recordar ese privilegio que tenemos de ejercer el voto. Bien, la semana pasada el Tribunal Supremo de Elecciones, como decía Gustavo, terminó la impresión de las papeletas que se utilizarán el próximo 4 de febrero para que los ciudadanos elijamos los distintos cargos en los gobiernos locales. ¿Cuáles son las principales características de las próximas elecciones municipales? Demos un primer vistazo. Este 4
de febrero, las comunidades costarricenses elegirán a los ocupantes de 6.212 puestos entre alcaldías y vicealcaldías para los 84 cantones del país, así como regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito. El padrón para esta elección está compuesto por un total de 3.570.807 electores, de los cuales un poco menos de la mitad, 1.772.647 son hombres, mientras que el total de mujeres alcanza el 1.798.160 votantes. Por primera vez en unas elecciones municipales, la mayoría de los electores superará los 40 años. La edad promedio de los votantes en esta ocasión es de 44.38 años. Si vemos la distribución geográfica de la masa de electores, claramente la mayoría se concentra en la provincia de San José, con 1.171.000 personas, seguida por la provincia de Alajuela, donde 701.000 personas podrán ejercer su derecho al voto. En la provincia de Cartago suman los 418.000, seguida por Heredia con 366.000 personas, Punta Arenas con 342.000, Limón con 305.000 y finalmente Guanacaste, que es la provincia donde hay la menor cantidad de electores registrados, con apenas 268.000 electores. El Tribunal Supremo de Elecciones se prepara para suministrar toda la logística requerida para que un total de 6.469 juntas electorales funcionen en estos comicios. Esto con el fin de cubrir las necesidades de los 2.118 distritos electorales. Las elecciones municipales de este 2024 tienen algunas particularidades, entre ellas dos cambios importantes en las reglas. Uno es la paridad de género, que garantizará el equilibrio de hombres y mujeres en las candidaturas. Y por otro lado, está la limitación a las candidaturas para reelegirse únicamente por un periodo municipal de 4 años. De hecho, según el tribunal, del total de alcaldes que tenían la posibilidad de aspirar nuevamente, 27 lo intentarán. Es decir, 1 de cada 3 alcaldes actuales buscará el favor del voto para tratar de reelegirse por 4 años más. Otras particularidades del padrón electoral en esta ocasión son, por ejemplo, un total de 123.372 ciudadanos que podrán ejercer su derecho al voto por primera vez. Entre ellos, la edad promedio es de 20.29 años. También el padrón cuenta con un total de 84.416 electores que nacieron en otro país, pero se naturalizaron como costarricenses y por eso tendrán la posibilidad de votar en esta ocasión. De ellos, más de la mitad son personas procedentes de Nicaragua. Los países de procedencia que suman más electores nacionalizados son Colombia, El Salvador, Panamá, Cuba y Venezuela, además de otros países. Implica, Gustavo, un esfuerzo enorme. Hablemos primero de las cosas meramente logísticas y luego hablamos de esos cambios que quizás han generado también un poco de controversia. Lo primero, ¿cuánto cuestan estas elecciones y cómo se pagan? Que es una cosa que nos estuvieron preguntando la semana pasada a través de nuestro WhatsApp. Pues es una inversión importante, son 11.000 millones de colones, a lo que habría que añadir que son probablemente las elecciones más austeras del mundo. El costo por elector en Costa Rica ronda los $2 y países de nuestro entorno, países centroamericanos, pueden llegar incluso a los $30 por elector. Así que son elecciones referente a nivel mundial y son elecciones muy austeras, pero tienen un costo importante que es el que nos damos los costarricenses para ejercer con libertad nuestra voluntad política. Claro, que tiene una serie de etapas y de pasos logísticos. Hablábamos, bueno, esta semana se terminó de imprimir las papeletas, pero ha estado también todo el tema de la conformación de las juntas electorales, cómo se tiene que enviar ese material, cómo se empaca. ¿Qué nos queda de aquí a el día de la elección? El jueves de esta semana que recién pasó, empezó el empaque del material. Hay que recordar que aquí en Costa Rica el material electoral va
sobre todo las papeletas, en una cantidad exacta a la cantidad de electores que están inscritos en cada mesa de votación, esto junto con los otros materiales electorales. Entonces es una labor muy delicada, en realidad es un proceso industrial el que se desarrolla de empaque del material electoral, y a partir del lunes y durante toda la semana, del lunes de mañana al viernes próximo, estarán saliendo 12 rutas de distribución del material electoral para entregarlo en manos de las juntas cantonales. Debe estar a más tardar 15 días antes de la elección, esto es el 20 de enero, en manos de las juntas cantonales, y a partir de ahí empiezan las sesiones de apertura, de revisión del material electoral de las juntas receptoras de votos. A más tardar una semana antes de la elección tiene que estar en manos de las juntas receptoras de votos, de las más de 6.500 juntas receptoras de votos, el material electoral, para que el 4 de febrero a las 5 de la mañana más o menos, los miembros de mesa, los auxiliares electorales del tribunal, los fiscales partidarios, puedan empezar a llegar a las aulas, reunirse, ver nuevamente que todo el material está en orden y a partir de las 6 de la mañana recibir el voto de los costarricenses, que es lo más importante de una elección. Claro, y eso es parte de ese proceso logístico con el que vos decías que es casi un proceso industrial, pero lo otro es todo el trabajo que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar la parte procedimental, que este año ha tenido algunas diferencias. Comencemos con el tema de la reelección de los alcaldes, que esta vez es diferente, y también recordémosle a los costarricenses de dónde viene eso, porque no es que al tribunal se le ocurrió de pronto que no se podían reelegir a perpetua en los... Eso es muy importante. El Tribunal Supremo de Elecciones aplica la legislación electoral que los representantes del pueblo soberano costarricense, que son las señoras diputadas y los señores diputados, deciden en la Asamblea Legislativa. Fue la Asamblea Legislativa la que decidió aprobar una ley, no que prohibiera la reelección, pero sí que la limitara. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se puede ejercer ningún cargo municipal, pero concentrémonos en el más prominente, que es el de la alcaldía, más de 2 periodos consecutivos, es decir, más de una reelección, es decir, más de 8 años. Eso significa que en aquellos lugares donde había personas ejerciendo la alcaldía desde hacía 8 años o más, no les fue posible en esta ocasión postularse para repetir mandato ni postularse para ningún otro cargo de elección popular en la municipalidad. Claro, y pero aún así vi que esta semana en los medios de comunicación vos hacías la observación que entonces debido a ese cambio normativo que aplica el Tribunal Supremo de Elecciones, había una cantidad X de alcaldes que podían reelegirse o decidir reelegirse. De esos, ¿qué cantidad decidieron hacerlo efectivamente? Porque creo que veíamos en la nota, 1 de cada 3 alcaldes que se va a tratar de reelegir. Es un porcentaje importante, efectivamente, que yo creo que concilia bien 2 valores. Un valor es el de la alternancia. Ese es un valor básico en democracia, ese es el valor que se buscó proteger con esta reforma legal que estableció un límite a la cantidad de veces que se podía reelegir una persona en la alcaldía. Pero otro valor importante es dar la posibilidad de que si una comunidad, un cantón, le parece que la persona que ha estado al frente de la alcaldía, o los regidores, o las personas en las sindicaturas, etcétera, ha hecho un buen trabajo, pues tal vez la consideración es que conviene darle un segundo mandato en el que además probablemente va a tener experiencia y va a poder hacerlo mejor. Esto es decisión del elector en las urnas. Claro. Otro de los cambios es el de la paridad de género, que por supuesto ha generado toda una controversia porque el incumplimiento de este nuevo requisito ha dejado por fuera a algunas agrupaciones políticas. Gustavo, recordemos de dónde viene eso, porque también se ha dado la impresión, tal vez por algunas informaciones que han corrido por ahí, que eso fue una ocurrencia del tribunal para dejar fuera algunos partidos. No, de ninguna manera. Vamos a ver, hay una larga lucha en la promoción de la participación política de las mujeres en Costa Rica que data de finales del siglo XX. Bueno, más atrás sin duda alguna con la aprobación del sufragio femenino en 1949, pero
con el ejercicio de cargos de representación popular, a finales del siglo XX, Costa Rica aprobó algo que se llamaba la cuota de género. Los partidos políticos tenían que incorporar en sus listas de candidaturas al menos un 40% de mujeres. Pero ¿saben qué pasó frente a esa legislación? Que los partidos políticos empezaron a proponer ese 40% de las mujeres en los pisos de las listas. Luego entonces, a la hora de elegir, la representación de las mujeres era muchísimo menor que la postulación de mujeres. Esto es un ejemplo de cómo el país puede dar pasos a nivel legislativo, sus políticos pueden dar pasos en la legislación, pero luego a la hora de ponerlo en práctica nos echamos para atrás y manifestamos resistencias, en este caso de orden patriarcal. En este caso pasó exactamente lo mismo. Costa Rica dio el paso de la cuota del 40% de mujeres a la paridad, 50-50, con el Código Electoral del 2009. Pero si ustedes se fijan en los datos, y en esto el Estado de la Nación ha sido insistente, una inmensa mayoría de los alcaldes de este país son varones. Quiere decir, Ronald, perdón que te interrumpa, que no se cumplía ese, digamos, espíritu que había externado el legislador. No, porque los partidos políticos recurrían a otros mecanismos, ¿verdad?, para incorporar, sí, mujeres en la papeleta, pero lo hacían en puestos que eran de segundo rango o incluso en puestos no elegibles, porque también ocurría o ha ocurrido en las papeletas de elecciones legislativas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es un nuevo paso importante para consolidar el tema de la paridad de género a nivel político y sobre todo a nivel municipal, con la dificultad que en el caso de las alcaldías, la reelección municipal que se había venido desarrollando de manera indefinida, pues entonces se convertía en un obstáculo para nuevos liderazgos, claro, sobre todo particularmente en el caso de las mujeres. Claro, era necesario, Shirley, entonces lo que llaman una acción afirmativa desde la política pública para garantizar esa paridad. ¿Por qué es importante eso en política? Absolutamente, y no solo en política, me parece que también en el desarrollo económico de los países es absolutamente importante el tema de la paridad. Yo celebro profundamente la decisión que Costa Rica tomó de poder alternar, porque ciertamente las mujeres queremos espacios y queremos espacios por mérito propio. Pero lo cierto es que si no se hubieran dado estas decisiones, probablemente la participación, como decía Gustavo, probablemente sería muy, muy inferior en el tema de las mujeres, porque echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces, se pide un porcentaje de mujeres, pero entonces las mujeres en la base y entonces no llegan. O cuando veíamos, por ejemplo, las mujeres encabezando provincias en las elecciones nacionales, por ejemplo, los hombres encabezando provincias en elecciones nacionales. Así que sí, claro, Lili, la verdad que es un tema importante. Y además, perdón que me salga un momento, pero no sé si sabían que el 79% de las decisiones de consumo en Costa Rica pasa por las mujeres. Así que contratar mujeres, empoderar mujeres, acciones afirmativas en favor de las mujeres pasa por el desarrollo económico de las mujeres, de los países, y de la prosperidad de las familias. Así que por supuesto que es un tema importante. Ahora, ¿por qué era Gustavo, en esta ocasión, esta elección municipal, la primera vez que esto fue obligatorio? Porque la Sala Constitucional declaró una acción de inconstitucionalidad y estableció que debía velarse y aplicarse la paridad no solamente vertical, es decir, de las listas hacia abajo, sino también horizontal, quiero decir, de los encabezamientos de esas listas o de esas nóminas, y que además esto debía aplicarse no solamente en los cargos plurinominales, que son las listas, sino también en los cargos uninominales, que son en las elecciones municipales, las alcaldías, las sindicaturas y las intendencias. Eso lo dijo la Sala Constitucional recién en abril del año pasado. Es decir, esta es la primera elección en la que va a regir esta regla. Y eso presentaba sin duda alguna un reto formidable para la administración electoral, porque el proceso de inscripción de candidaturas se complejizaba mucho y también partidos. Un reto para los partidos políticos. Claro. La inmensa mayoría de los partidos supo gestionar ese desafío. Ahora ya para terminar con este tema y seguir con todos los demás que tienen que ver con elección municipal, ¿qué pasó? Porque quizá la confusión que ha habido es que algunos partidos, aunque no tuvieron la totalidad de esa paridad, pudieron inscribir candidaturas y otros no, y quedaron fuera. El Tribunal Supremo de Elecciones, consciente
de que sería difícil, muy complejo para los partidos políticos, lograr listas paritarias en todo el país, en todos los cargos, en esta primera ocasión, dispuso que si un partido político, a pesar de haber puesto encabezamientos paritarios para cada circunscripción, a la hora de la hora, a la hora del proceso político, no lograba encontrar suficientes personas de los dos sexos para llenar estos cargos, debía en su Asamblea Superior de Ratificación abrir un espacio adicional para que los partidos propusieran, para que las personas pudieran proponer a otras personas, incluso aunque no cumplieran con los requisitos estatutarios, con los requisitos internos del partido, si cumplían con los requisitos legales y además tenían el sexo que se necesitaba para compensar esas nóminas, pues entonces podían participar. Y si aún así no conseguían gente suficiente, debían consignarlo en las actas de las asambleas de esos partidos políticos, lo cual también era atestiguado por los delegados que el Tribunal Supremo de Elecciones envía a fiscalizar estas asambleas de los partidos políticos. Entonces, para resumir, sí, hay partidos políticos que están participando y cuyas listas no son absolutamente paritarias, pero conforme a las reglas que el Tribunal Supremo de Elecciones aclaró mucho antes de que se convocara la elección, demostraron, acreditaron que hicieron todos los esfuerzos por cumplir con la paridad. Hubo partidos políticos que no lo hicieron y, como siempre ha pasado en Costa Rica, cuando un partido político o un cargo en específico propuesto por un partido no satisface las reglas, pues no puede participar en la elección. Claro, eso es, si no se cumple con los requisitos, no. Es básico para cualquier competencia en la vida, pero también para las competencias electorales, que las reglas estén claras desde el principio y que se apliquen por igual a todo el mundo. Ahora, y así ocurrió en esta elección. ¿Estaban claras desde el principio? Esto se había Sin comunicado desde etapas tempranas. Claro, todas las dos resoluciones importantes del tribunal que clarificaron esto, su publicación como decreto en la Gaceta y la comunicación a los partidos políticos fueron antes del 4 de octubre que se convocaron las elecciones. Es más, a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, el IFED, hicimos 3 capacitaciones para los partidos políticos sobre cómo aplicar estas reglas. Claro, es entonces sin duda una elección que tiene características distintas, pero que tiene de fondo también, Roland, una característica que se ha venido manifestando y es eso que hablábamos al principio, una apatía a la elección municipal. Así llegamos a esta postrimería de la elección. Sí, las elecciones municipales, no solo en Costa Rica, ¿verdad? En el mundo en general, cuando son elecciones separadas de una elección, en este caso nacional, presidencial o legislativa, usualmente son elecciones que despiertan poco entusiasmo en la ciudadanía, ¿verdad? Esto es, bueno, primero, no tienen, digamos, la naturaleza de un evento nacional en el que los medios de comunicación, los actores, los diferentes partidos intervienen y bombardean a las personas, ¿verdad? Con mucha publicidad, con mucha intensidad, exacto. Entonces, bueno, habla de elecciones que son territoriales, ¿verdad? Que son definidas y decididas por lo que esté sucediendo en las comunidades, ¿verdad? Que son muy distintas entre sí, que son muy diferentes, no solo en tamaño, en población, en realidades, y eso se refleja en los niveles de participación. Es interesante en el caso de Costa Rica un patrón que hemos venido observando en los últimos 20 años, desde las elecciones municipales del 2002. Y es el siguiente, bueno, cuando analizamos cuáles son los cantones que en donde hay más participación de las personas, son cantones que están sobre todo localizados en las zonas rurales, fuera del área metropolitana. Son, por ejemplo, lugares como Turruares, como Dota, como León Cortés, algunos otros en la zona, por ejemplo, en Talamanca, incluso en zona del Caribe, en el Pacífico Sur. Bueno, esas realidades hacen que en esas comunidades la ciudadanía tenga un contacto más directo. Su contacto con la institución política más directo es con la municipalidad y no necesariamente con el gobierno nacional o con el, ¿verdad? Porque es la cercanía, hay una mayor cercanía.
Y eso crea unos vínculos y hace que las personas estén más involucradas en su comunidad y en sus realidades cotidianas, porque la municipalidad en estos lugares incluso les brinda el servicio de agua potable. Les da las patentes para abrir una actividad comercial, desarrollar una actividad de esta naturaleza, los permisos de construcción, etc. Entonces, en esas comunidades, las municipalidades tienen un vínculo más cercano con la gente. Ahí las personas saben quiénes son las candidaturas que están compitiendo, las conocen a sus familias, saben a qué dedican sus actividades, ¿verdad? Sus actividades profesionales. Todos, digamos, están muy conectados. Pero el otro patrón es que más bien en las ciudades, acá en el centro del país, en los cantones del área metropolitana, la participación en elecciones municipales es mucho menor. Voy a poner un caso que es el más emblemático, que es el de la municipalidad o el cantón de San José. San José, que es la capital, en San José solamente votan el 25% de las personas en elecciones municipales, ¿verdad? Eso es 1 de cada 4. Claro. Y estamos hablando de la ciudad capital, de la que ¿verdad? Tiene una enorme, digamos, relevancia en términos políticos y administrativos. Bueno, pero algo muy similar ocurre en lugares como Tibás, como Montes de Oca, como Goicoechea, como incluso en Escazú, ¿verdad? Entonces, pero vean que el patrón es muy territorial. En las zonas urbanas se da este patrón y en zonas rurales, en donde hay más contacto con la municipalidad por estos vínculos de cercanía, hay mayor participación. Claro, y es un patrón que va también más allá de solo esa característica geográfica, sino también de las realidades. Hay múltiples herramientas que muestran esas realidades en los territorios. Una de ellas es el tercer índice de competitividad nacional, que en esta última edición analizó en el año 2022 la competitividad de los entonces 82 cantones del país. ¿Qué es lo que mide y por qué puede ser un buen insumo para los electores? Veamos. Belén es el cantón más competitivo del país, con una calificación de 69,5%. Esto gracias a sus buenos puntajes en aspectos como seguridad, trámites ágiles y administración presupuestaria, así como salud, entre otros. En el top 3 también se ubican Montes de Oca con 69,1 y Heredia con 68,7. Cartago, San Pablo y Santa Ana completan el listado de los 6 cantones que tuvieron un desempeño altamente competitivo, con puntuaciones superiores a los 65 puntos. Sí hay un aspecto interesante, que los cantones que están situados en las fronteras y en las costas han venido teniendo un mejor desempeño que los demás cantones. Eso nos dice que de alguna manera estamos tratando de integrar esos cantones que siempre han sido, digamos, marginados. Por otro lado, tenemos a los cantones menos competitivos, los cuales se encuentran en zonas alejadas del gran área metropolitana, como Los Chiles, Matina y Talamanca. En total, 13 cantones tuvieron puntuaciones inferiores a los 50 puntos, lo que los ubica en la categoría de desempeño deficiente. ¿Qué pasa en este tipo de cantones? Que esos factores habilitadores, esas condiciones mínimas para el desarrollo de la actividad económica y productiva no se están cumpliendo al 100%. Desde cuestiones muy básicas, como por ejemplo el acceso al agua potable. Talamanca es un cantón donde menos del 80% de las viviendas acceden al agua potable. Le restan competitividad, hacen que la mayoría de sus pobladores no puedan acceder a oportunidades educativas y oportunidades de salud, como sí ocurre en la región central. 42 cantones tuvieron una mejora notable. Los que mostraron mayor crecimiento fueron León, Cortés Castro, Turúbares, Golfito, La Cruz y Guásimo, quienes aumentaron sus niveles entre 7 y 5 puntos porcentuales. Son más de 130 indicadores que se combinaron para mostrar de forma resumida el nivel de competitividad de los territorios nacionales. El CP se usó como fuentes primarias a un total de 14 instituciones que aportan datos para la construcción del índice, en su mayoría provenientes de la Contraloría General de la República, el Programa Estado de la Nación, el Ministerio de Educación Pública, la Superintendencia de Telecomunicaciones y Sinerube. Con esta medición, los 82 cantones del país pueden identificar los retos y fortalezas de cada territorio. A su vez, sirve como insumo para la toma de decisiones y proponer políticas públicas de valor para el incremento de la competitividad. Shirley Saborío, del Consejo de Promoción de la Competitividad. ¿Por qué, además de otros índices que hay que medir el desarrollo humano, la pobreza, es importante esta medición de la competitividad? Gracias, Liliana. Sí, es muy importante porque la competitividad es el grupo de instituciones, de entidades que facilitan el quehacer de los negocios y del estilo de vida de las personas.
Entonces, cuando nosotros hablamos del cantón más competitivo, es el cantón o aquel territorio donde efectivamente se puede generar muchísimo mayor actividad económica y mejor bienestar para la población. Y entonces este es un tema que es importante. Hemos hecho 3 esfuerzos anuales. El último lo presentamos ahora en diciembre con datos 2022, perdón. Pero sí es un tema que es importante, porque lo que decía Ronald es importante, el Estado de la Nación. ¿Qué pasa con Costa Rica? Somos un territorio muy pequeño dividido en muchos pedacitos, ¿verdad? Como dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Somos muchos pedacitos. En este caso, nosotros medimos el índice de competitividad para 82 cantones. ¿Con qué datos? Con 132 indicadores. Indicadores que tienen que ver con acceso al agua potable, con el acceso a la educación, con tarifas eléctricas, con el tema del asfaltado, la infraestructura municipal, la eficiencia municipal, etc. ¿Es un índice que mide eficiencia municipal? No. Es un índice que mide la competitividad del territorio. ¿Cuál es la potencialidad que tiene ese territorio para generar mejor prosperidad y desarrollo económico para las personas? Hallazgos importantes, Liliana, y es súper interesante lo que escuchaba a Ronald. Muy interesante, porque los cantones más competitivos están en el gran área metropolitana. De los 22 cantones más competitivos, solo 3 están fuera del gran área metropolitana. Y ahí están Grecia, está San Carlos, por ejemplo, y está Palmares, que son temas que son importantes. Pero cuando uno ve, por ejemplo, que de los 33 cantones más deficientes, con una competitividad más baja, todos están fuera del gran área metropolitana, todos, ¿verdad? Pero esos 33 cantones representan el 60% del territorio nacional y representan además el 25% de la población. Entonces, claro que no es un tema menor, claro que es un tema que es súper importante que podamos empezar a revisar. ¿Y por qué el índice ayuda? ¿Cómo le ayuda a la gente a tomar una decisión informada? No es lo mismo ser un vecino de Santo Domingo de Heredia o de Guásimo, ¿verdad? No es lo mismo que me hable, por ejemplo, en San José, que me hablen de acceso a Internet como una de las promesas de campaña. Que me pueda mover a la urna. Exacto, cuando en San José tenemos un muy buen acceso a las tecnologías de información y comunicación. Vamos a hacer aquí una pausa, Shirley, y ahora al regresar de comerciales vamos a hablar si hay una coincidencia también en ese análisis que ustedes hacen entre competitividad de los cantones y abstencionismo o participación electoral. Perfecto. Vamos a esta primera pausa, ya regresamos. Recuerde que puede escribirnos al correo l.carranza@teletica.com. Ahí nos interesa conocer sus opiniones. Y también en el transcurso del programa, también puede contarnos sus opiniones, comentarios sobre lo que están diciendo nuestros expertos en el WhatsApp número 64241777. Si no, tiene también el código ahí QR para que pueda ingresar directamente. Bien, en tan solo 3 semanas el país podrá elegir a las autoridades de los gobiernos locales. Hoy en Estado Nacional analizamos no solo la logística de esta elección que lleva a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que damos un vistazo también al Estado, las realidades en los diferentes territorios, así como la percepción que tienen los ciudadanos ante esta elección. Antes de ir a comerciales veíamos con el Consejo de Promoción de la Competitividad el índice de competitividad. Hablábamos de la diferencia en los territorios, que tiene que ver mucho con la respuesta que dan las instituciones estatales y locales. Pero, Shirley, ¿ustedes encontraron coincidencias entre bajos niveles de competitividad y abstencionismo? Sí, correcto, Liliana. Y este tema es muy importante. Y a diferencia de lo que Ronald comentaba, en el caso del comportamiento de los electores en la participación en las elecciones municipales, nosotros hicimos el cruce de información en la participación que hubo de la población en las elecciones nacionales versus el nivel de competitividad. Y se comportan inversamente a lo que Ronald comentaba. O sea, donde los cantones son más competitivos, hay más participación. Es decir, hay menos abstencionismo. Pero claramente se entiende que en elecciones municipales, cuando uno ve, por ejemplo, que de 33 cantones menos competitivos, que son el 60% del territorio, que son el 25% de la población, donde hay una pobreza importante y hay unos desafíos enormes de desarrollo,
efectivamente ahí es donde las personas están participando, quizá más están participando porque tienen una mayor cercanía con esa autoridad local. Y tienen al final una esperanza, ¿verdad? Creo de que las cosas vayan cambiando. Pero ciertamente lo que veíamos, por ejemplo, en el cantón de Talamanca, el 80% de las casas de habitación no tienen acceso al agua potable. O sea, 80%. 80%. Uno no se podría imaginar que esto pase en Costa Rica, ¿verdad? Y cuando uno empieza a ver entonces cuáles son las potencialidades y cuáles son las debilidades y las fortalezas que los cantones deberían tener, entonces uno, como elector responsable, debería entonces empezar a revisar el índice y decir cuál es el candidato que me ofrece o el partido que me está ofreciendo, potenciar en aquellas 3 áreas que son importantes para el desarrollo del cantón, ¿verdad? Y me refiero, y hay temas que tienen que ver con la autoridad local, pero hay temas que tienen que ver con la autoridad nacional, como el tema de educación, por ejemplo. Pero desde un gobierno local, un gobierno local fuerte puede ejercer una presión muy importante para que haya un colegio científico, para que haya un colegio técnico, para que haya una sede universitaria. O sea, podrían estar ejerciendo un polo de desarrollo, como lo estamos viendo en Liberia en este momento, lo vemos en San Carlos y lo vamos a ver en muy poco tiempo aquí en el oeste, en el oeste del área metropolitana. Entonces, al final de cuentas, lo que decimos es, tenemos muchísimos desafíos, pero por ejemplo, yo quisiera puntualizar en un tema que es importante. Tiene que ver con elecciones municipales, no necesariamente de manera directa, pero tiene que ver con el desarrollo de las personas. Entre más niveles de escolaridad, más participación electoral. O sea, entre más años de escolaridad tengan las personas, más van a las urnas. Porque creo que se aquilata muchísimo el tema de esta oportunidad que tenemos de ir a las urnas. Claro, la búsqueda de una solución a lo que un elector informado podría identificar como sus principales problemas, pero quizá no es necesariamente lo que pasa, y no sé, Ronald, si tiene que ver un poco con esa frialdad que hay frente a la elección municipal. Quiero que repasemos los resultados de la encuesta del CIEP de noviembre del año pasado que ustedes realizaron, esa encuesta de opinión pública y participación electoral. Entre otras cosas, ustedes encontraron ahí que las elecciones municipales despiertan poco interés en la ciudadanía, que la mitad de las personas están decididas a votar, aunque se declaran indecisas. Vamos a ver algunas de las preguntas que ustedes hicieron. Ustedes consultaron, Ronald, a los electores, ¿qué aspectos utilizaban para elegir al alcalde? Sí, bueno, porque en una elección cantonal, una elección municipal, pues la decisión no está tanto en los partidos, ¿verdad? En los planes. O sea, está muy relacionado, quiero decir, no en los temas nacionales, sino más bien está muy relacionado con aspectos que tienen que ver directamente con la comunidad. Y por eso el primer lugar que les contestaban es esto. Yo escogería de acuerdo a las propuestas que tenga el cantón, es alcalde para mi cantón. Claro, porque tiene que estar, digamos, otra vez relacionado con qué se proponen para la infraestructura, para la mejora de los centros deportivos, las instalaciones de distintos tipos de servicios en las comunidades, la mejora de los servicios de recolección de basura, procesamiento, en fin, actividades comerciales, atracción de... Entonces, a ver, la municipalidad en Costa Rica hay que entender que tiene una función que ha estado marginada en términos de lo que el gobierno nacional hace, ¿verdad? Porque este es un país centralista. Históricamente ha sido un país centralista y lo sigue siendo. Eso quiere decir que las municipalidades desarrollan actividades, aquellas en las que el gobierno nacional no se involucra. No se involucra. Exacto. Entonces, por eso es que cuando las personas, digamos, piensan en qué factores o qué criterios usar para tomar la decisión, lo asocian con la comunidad directamente. ¿Cuáles son esas propuestas? La experiencia y preparación, el carisma del candidato y la simpatía del partido político cuentan mínimamente. Eso es mínimo, eso es marginal en términos de esta elección, ¿verdad? Porque lo que más interesa es que la gente conozca, tenga acceso a cuáles son las propuestas para que la comunidad pueda tener mejores condiciones de vida, ¿no? O sea, para que todos podamos tener esas condiciones. Claro, y ahí en el último lugar, a menos que el candidato menos cuenta a la hora de elegir, ni la campaña, que como vos decías, como no hay recursos, que se hace muy poco, y también les contestaron en menor medida que... Estamos casi a mitad de enero, y por lo general, a estas alturas, en una elección nacional, todos los medios estarían, ¿verdad? Y la publicidad y todo estaría...
Pero no, en una elección municipal funciona muy diferente. En eso queda relegado a, bueno, se ven vallas, eso sí, uno usted más o menos uno sabe dónde están los límites de cada cantón, porque de repente, usted ve una valla. Exacto, las caras son diferentes a las que usted acaba de pasar, ¿verdad? A pesar de las distancias tan cortas, sobre todo en el área metropolitana. Claro, pero eso no es un tema relevante la campaña, ¿no? También llamó la atención otra de las cosas que ustedes consultaron en esa encuesta que hicieron en noviembre, a finales de noviembre la publicaron, fue cómo calificaban los encuestados, y lo vamos a ver ahora en el siguiente cuadro, a los alcaldes en el último año. ¿Qué encontraron ustedes cuando...? Sí, este es un resultado muy interesante porque acá la gente le pone una buena nota en general, ¿verdad? Estamos hablando en términos generales, una buena nota al desempeño, digamos, de esas autoridades locales, porque las opiniones positivas son el 55% de las personas, o sea, tiene un respaldo importante. Claro, cuando uno desagrega eso podría haber diferencias, ¿verdad?, en las distintas comunidades, pero la fotografía nacional indica que hay una percepción bastante positiva. Vea que lo negativo es 1/3 de las personas, ¿verdad? 1 de cada 3 dice, bueno, quizás no han hecho un buen trabajo, pero este es un poco el panorama en términos de esa opinión pública. Claro, pero cuando se fueron a consultar en noviembre sobre el interés que mostraban los electores para votar en estas elecciones municipales, ahí hay menos entusiasmo, ¿verdad? Sí, es mucho menos entusiasmo. Como digo, son elecciones, se hablan elecciones de segunda trascendencia, de menor relevancia para las personas. Y nuevamente, las realidades en las comunidades son muy distintas. O sea, hay cantones de este país en los que en una elección municipal se vota igual o más que en una elección presidencial, ¿verdad? Wow. Pero estamos hablando de ciertos lugares, o sea, ciertas particularidades, ¿verdad? Sobre todo que están, como decía, en zonas rurales. Pero también hay lugares como los centros urbanos en donde la participación es tan baja que uno va a los centros de votación ese día y a veces la gente dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde está la gente? Es difícil realizar que está pasando una elección. Digamos, no es lo mismo en esa dinámica. Entonces sí, el entusiasmo no es el mismo y la motivación es distinta. Pero además es distinta territorialmente, ¿verdad? Claro. Geográficamente. Ustedes también a finales de noviembre nos presentaron cómo se veía el interés de los electores, además del interés, que es lo que vimos antes, cómo estaba la intención para votar en estos comicios municipales, Ronald, y ahí eso fue lo que encontraron. Sí, y acá nuevamente hay, digamos, los resultados evidencian un panorama de una enorme incertidumbre en términos y una gran indecisión, y que, bueno, es reflejo de la debilidad de los partidos políticos, de esta ausencia de identidades partidarias fuertes. Bueno, casi la mitad de la gente está indecisa, entonces, ¿verdad?, está en proceso de tomar una decisión. Y después los otros partidos que sí tienen un respaldo importante, pues sus márgenes de apoyo son bajos, ¿verdad? Relativamente bajos. Es comprensible, esto fue a noviembre, apenas había un mes más o menos de haberse oficializado, digamos, el proceso electoral. Pero también hay algo que es interesante aquí y que va a ser, digamos, incluso muy relevante de analizar el día de las elecciones. Porque debido a la situación en la cual el Poder Ejecutivo, digamos, o quienes, en el caso del gobierno, el presidente Chávez, ha entrado en disputa con el partido que lo llevó a gobierno, entonces eso abre la gran interrogante de cómo le va a ir al oficialismo, digamos, ¿verdad? Porque, bueno, el Partido Progreso Social Democrático va a competir, que fue el partido que llevó al presidente al gobierno, pero los partidos, los otros dos partidos más afines a su gobierno han quedado, digamos, excluidos por el tema que mencionaba ahora Gustavo sobre el paridad de género. De requisitos. Claro, entonces va a ser la primera vez en la que un poder ejecutivo se excluye, ¿verdad? Se autoexcluye de la participación y es decir, cuando se haga el conteo esa noche de cuántas alcaldías tiene el partido oficialista, bueno, el rodriguismo, digamos, no va a tener alcaldías y habrá que ver si el Partido Progreso Social Democrático las tendrá, junto con la distribución de los otros partidos. Porque en este panorama de tanta debilidad de las agrupaciones políticas... Que lo vemos ahí con porcentajes bajísimos. Bajísimos, abre esa gran interrogante, ¿verdad? Bueno, ¿y quiénes van a ser? Vea que incluso acá hay algunos de estos que están relacionados con partidos cantonales. Veamos nuevamente ahí. Claro, y hay localidades en el país en donde estos partidos tienen una fortaleza importante, controlan alcaldías
El caso de Curridabat, el caso de Sarchí, el caso de Nicoya, son partidos que están en manos de partidos cantonales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a suceder? Los partidos cantonales van a aumentar su cuota, digamos, de alcaldías o bajo esas condiciones y en circunstancias en las que, nuevamente, es la primera vez en las que una elección municipal, el oficialismo no tiene, digamos, salvo en los puestos que no son la alcaldía y que no son sindicaturas, porque sí podrán competir en las regidurías. Esto es lo que hace más complejo todavía ese proceso. No es que estos partidos quedaron completamente excluidos de la carrera. No, es que pueden competir en algunos de los cargos, pero no en todos. Entonces, vea que este es un panorama muy complejo para la toma de decisiones para las personas. ¿Cómo explicarle eso a la gente? Que unos sí y otros no. Claro, y estamos Shirley frente a diferentes territorios donde se supone que cada territorio sabe qué le duele a su comunidad, si es seguridad, si es acceso a servicios, como decías, pero frente a esta un poco indiferencia, frente a la elección municipal, confusión, frente a los que están... la cantidad de candidatos que hay, también una baja lealtad con los partidos políticos. Y entonces sí, uno dice, bueno, entonces los que votan, ¿con qué elementos votan? Bueno, yo quisiera invitarlos a que revisen la herramienta del índice de competitividad, porque son los 132 indicadores y los podemos rankear todos, Liliana. Podemos poner en términos de seguridad ciudadana cómo está mi cantón, ¿verdad? En términos de acceso al agua potable, ¿cómo está en tasa de escolaridad? ¿Cómo está en recolección de residuos valorizables, por ejemplo? Que tenemos un retroceso en términos de residuos valorizables, siendo que somos un país que está comprometido con todos estos temas. En el tema, por ejemplo, del PIB per cápita. El PIB per cápita por cantón, y entonces uno dice, ahí hay una concentración impresionante, la cantidad la potencialidad que tengan los cantones para las exportaciones, por ejemplo. Todo eso está ahí, Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el tema de la formalidad del empleo, o sea, las personas que tienen un empleo formal, que está reportado a la caja, que tiene con todas las garantías, el 48% está en el GAM, pero solo el 25% está fuera del GAM. Entonces, tienen unos trabajos muy, muy precarios. Claro, y es donde además se concentran los índices de mayor desempleo en mujeres, pobreza, mayor desempleo en jóvenes. Pobreza, desigualdad. Entonces, ahí yo creo que sí, si la gente puede entrar a la página icn.cr, puede encontrar ahí muchísima información y seamos críticos y vayamos a las urnas, seamos críticos y pidámosles a nuestras autoridades locales que trabajen en aquellos temas en los que el cantón necesita que trabajen, los que la población necesitamos que trabajen, ¿verdad? Hay temas que son transversales, pero hay temas que son muy, muy específicos, como decía bien Ronald. Entonces, me parece que son herramientas súper importantes que tenemos que tener, y yo aquí me sumo al llamado al Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando uno ve lo que pasa en otros países en términos de competitividad, cuando uno pasa y uno revisa que en términos de competitividad ni siquiera tomamos en cuenta el tema de este proceso democrático extraordinario que vive Costa Rica, creo que es un llamado de atención a que vayamos, porque eso es el primer elemento de competitividad que tenemos. Por eso, Gustavo, es más importante, más que nunca, ese voto informado. Y es que los recursos están a la mano en el ámbito digital. Sin embargo, veíamos que en días recientes se señalaba en la reunión del Consejo Económico Mundial como uno de los principales amenazas en el mundo, los principales riesgos, incluso por encima de los riesgos del clima y de las guerras, está el de la desinformación. Y entonces a veces preferimos informarnos en páginas que no tienen fuente cuando hay recursos. Shirley hablaba aquí del índice de competitividad. Gustavo, hablemos de la herramienta que ha puesto el Tribunal Supremo de Elecciones al servicio de los ciudadanos en la página web, que la vamos a ver ahí en pantalla, y vos nos vas a explicar qué es ese recurso que puede encontrar ahí el elector. Es un paquete de herramientas, pero voy a destacar las principales. El fichero cantonal le resume 700 páginas de informes en una paginita por cantón y le va a decir cómo está su cantón. Ahí va a encontrar cómo está rankeado su cantón en comparación con los otros 83 en más o menos 20 variables distintas. Pero también es importante, además de saber cómo está mi cantón, es importante saber cuáles son las propuestas que hacen las personas que están aspirando a los distintos cargos. A partir del martes de esta semana que empieza,
van a estar la fotografía, las hojas de vida y las propuestas de gobierno de los partidos políticos que aporten esa información, porque es voluntario, no es obligatorio. Pero yo creo que el solo hecho de aportarla o de no aportarla es un mensaje importante a tomar en cuenta por la ciudadanía. Y por último mencionaría otro fascículo informativo y también unos videos que tenemos en el sitio web tse.go.cr que lo llamamos Municipalidad de Bolsillo, que es un intendente, que es un alcalde, que es un síndico, que es un regidor. Bueno, ahí les va a explicar muy rapidito y pedagógicamente cuáles son las funciones de esos cargos que vamos a elegir el 4 de febrero. Entonces, que usted sepa, esa es la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí usted va a encontrar todo este menú: información, votante informado, servicios a partidos políticos, biblioteca electoral e información sobre cada uno de los cantones, porque es bueno que usted también se informe. Si su cantón está muy por debajo de las metas o de las cifras económicas y de otros indicadores de otros cantones, usted tiene el derecho a exigirlo. Ronald, el programa Estado de la Nación también ha puesto a la disposición de los electores una herramienta. ¿Cómo se llama esta herramienta y qué podemos encontrar en Descifra tu Cantón? Sí, esta, como usted lo bien menciona, es una herramienta pensada para la ciudadanía, pensada para resolver el gran problema de cómo tomar una decisión de, ¿verdad?, de cómo votar, por quién votar, dado un panorama en el que hay casi 100 partidos políticos compitiendo, muchas candidaturas, son muchos los cargos, las realidades son muy distintas de las comunidades. Entonces, en la página www.descifra.cr, primero le ponemos un reto a las personas, que es que jueguen primero una trivia para saber cuánto de la información, cuánto conoce de su cantón, ¿verdad? Como para empezar a, digamos, de alguna forma estimular a que la gente... Y ahí le hacen preguntas y usted está fregado. Tal vez si lo abrimos, Martín. Sí, en la parte de trivia, digamos, es como digo, una especie de reto a las personas para que en diferentes temas económicos, sociales, políticos, ambientales, educación, por ejemplo, bueno, ¿cómo es el desempeño de mi cantón? ¿Cómo estamos? Ese desempeño es similar al de otras comunidades, estamos por encima, estamos por debajo de esos niveles. Entonces, es un primer ejercicio para que las personas, primero someterlos a ese desafío, ¿no? Ahí tenemos el otro menú, que es Tu Cantón. ¿Qué puede hacer el elector ahí en tu cantón para conocer su problemática y la realidad de su cantón? Sí, en este caso, pues ahora sí puede elegir, ¿verdad?, cuál cantón, digamos, analizar. Vamos a abrir ahí, perdona que te interrumpa, sí. Vamos a abrir Limón y vamos a buscar Talamanca. Exacto. Y vamos a ver qué tipo, para poner un ejemplo. Sí, en el menú las personas escogen primero la provincia, luego el cantón, le dan ingresar y a partir de ahí empieza a desplegarse una serie de ventanas en las que puede observar qué tan el tema de la inseguridad en el cantón, el tema de la situación de la economía cantonal, por ejemplo, el Producto Interno Bruto del cantón, ¿verdad?, que es un insumo muy importante para tomar decisiones. Si nos vamos ahí arriba, Martín, de ese mismo, ahí vemos que ahí estábamos viendo el tema de seguridad, pero en la arriba vemos... Hay otros indicadores en los que puedo ver cómo está mi cantón. Sí. Economía. Hay temas territoriales, temas de política, por ejemplo, qué partido político ha ganado la alcaldía en las diferentes elecciones. También hay temas de educación, temas de salud. Es decir, es una herramienta que permite a las personas tener acceso a información relevante y de calidad, actualizada también, que permite observar cuál es la situación que tiene su comunidad, cómo puede utilizar esa información para exigirle a las autoridades que se comprometan a resolver algunas de esas problemáticas y además cuál es la situación en la que se encuentra cada una de nuestras comunidades. Y las personas pueden escoger pues cuál cantón, si el de... ¿verdad? Si en donde viven, si en donde votan, si en donde... ¿verdad? Claro, y compararlo. Entonces, aquí en Estado Nacional hoy le hemos puesto tan solo en esta hora 3 opciones de herramientas donde usted se puede informar para ayudarse para esa decisión. El índice de competitividad, la página del Tribunal Supremo de Elecciones, donde tiene todo un menú para un voto informado, y también el programa Estado de la Nación, que tiene el sitio Descifra, donde usted también puede ver toda esta serie de cosas. Ya estamos llegando al final. Gustavo, no me quiero ir sin un último tema que teníamos que ver. Voto electrónico, que también ha generado un poco de polémica. ¿Va a haber voto electrónico en estas elecciones municipales, sí o no? ¿Es un simulador? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones con esto? Vamos a aplicar un plan piloto
de papeleta única electrónica. Es una ayuda tecnológica, como hemos utilizado siempre a lo largo de la historia del Tribunal Supremo de Elecciones, distintas ayudas tecnológicas para hacer los procesos electorales más eficientes. En este caso, lo que queremos es poder cerrar los números de las mesas de votación de una forma más expedita y más segura. A los partidos políticos cada vez les cuesta más proponer miembros de mesa en las juntas, cada vez ese trabajo se concentra en más personas que después de 14 horas de estar trabajando tienen que llenar toda esa información y pueden cometer errores que no afectan el resultado porque tenemos aquí el blindaje del escrutinio definitivo a cargo de las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, pero sí inciden en qué tan rápido podemos salir la noche de la elección a dar los resultados. Esta herramienta la vamos a aplicar en más o menos el 8% de las mesas de todo el país. Esos son 499 juntas receptoras de votos. Va a ser una experiencia para cerca de 320,000 personas y vamos a estar en algunos supermercados del país, en las oficinas regionales del Tribunal de los Cantones, de los 25 cantones donde se va a aplicar, y también en el sitio web tse.go.cr pueden encontrar un simulador de este sistema de papeleta única electrónica para que puedan probar. Es un sistema muy sencillo, muy intuitivo, muy fácil de ejercicio del voto. ¿La seguridad del voto está garantizada, está blindada con esta herramienta? Totalmente, porque hay que decir que no está conectada ni a Internet ni a ninguna red. Y muy importante, no guarda la memoria del voto. No se puede identificar cómo votó una persona porque lo único que hace es imprimir la voluntad en un papel, la voluntad del elector digitada en la pantalla, y ese papel se inserta en una urna como las de toda la vida. No guarda un registro, ni siquiera tiene hora de por quién votó cada persona, de modo que protege el secreto del sufragio y protege la pureza del voto. Claro, hay una garantía entonces en este plan piloto, y la idea es que a futuro se pueda utilizar en las... Para eso es la prueba, para ver qué tan eficiente resulta, qué tanto nos permite reducir tiempos y valorar la posibilidad en el futuro de seguir por esta línea. Bien, se nos acaba el tiempo. Normalmente les doy el minuto de cierre, pero creo que han sido muy enfáticos todos en la importancia de votar en esta elección. Gustavo, tal vez un último mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones para cerrar el programa. Es una elección absolutamente pragmática. Es decir, si yo tengo una propiedad, quiero que tenga más valor y no que se deprecie porque el cantón va para abajo. Si mi hija tiene que venir caminando desde la parada de bus hasta la casa, quiero que haya un buen alumbrado eléctrico. Si tengo una soda, no quiero que se acumule la basura al frente. Es un asunto de absoluto sentido común ir a votar. Vamos a votar el 4 de febrero, cada uno por nuestro pedacito de Costa Rica, que esté bien bonito, bien cuidado y cada día mejor. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes en sus hogares. Aquí en Estado Nacional también los invitamos a ejercer ese derecho sagrado que tenemos de ejercer el voto en las elecciones municipales. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí a las 10 de la mañana. ¡Feliz domingo!